con la comunidad y violencia del Ministerio de Gobierno de la provincia, Sandra Galeano. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Muy buenos días a la audiencia. Muy bien, muy feliz, muy contenta de verlos, siempre trabajando acá ustedes, claro, ¿no? Bueno, qué lindo tenerte, porque la verdad que siempre por teléfono de repente, pero hoy que hayas venido, porque la verdad dijimos, no, vamos a llamarla porque vamos a aprovechar. Gracias a ustedes. Bueno, no, para el tema para hablar no es el más lindo, pero bueno, hay que hablar y qué bueno que se hable. Violencia y abuso sexual en aumento. ¿Es tan así? Sí, bueno, lamentablemente el complejo flagelo existe, pero mirándolo desde el lado positivo que siempre decimos es aumenta la denuncia, aumenta el pedido de ayuda, porque también hay un Estado presente, hay organismos trabajando fuerte, entonces las personas que sufren este tipo de violencia o este tipo de flagelos sociales saben que pueden pedir ayuda y que van a tener respuesta, y eso es lo bueno. Atribuimos a eso el aumento de denuncias. Creo que esto es un problema social antiguo, estructural, siempre existió y por un buen tiempo creo que va a seguir existiendo, porque la sociedad tenemos que desnaturalizarla y tenemos que denunciar, tenemos que visibilizar este problema social y bueno, así vamos a poder erradicarla, digamos, porque claro, de eso se trata, de que en nuestras casas, en nuestras instituciones, en nuestros barrios, la violencia en las escuelas deje de ser natural y pidamos ayuda, o sea, como víctima o como victimario. Siempre decimos que todos, lamentablemente, podemos ser víctima de violencia o fuimos en algún momento, porque este es un problema que viene de años y es estructural, está en todos lados. O sea, creo que si nos remitimos a la historia, vamos a ver que la violencia aparece antes que el mundo sea mundo, digamos, claro. ¿No? Totalmente naturalizada y muchas veces invisibilizada, y bueno, esto estamos tratando todos los días de que esto deje de ser así, ¿no? De que realmente veamos que la violencia no es algo natural ni tampoco es un mandato social. Claro. Se está dando más rápido este cambio cultural al que nos referimos, ¿no? Del miedo de denunciar, decir qué van a decir de mí, qué van a pensar. Sí, yo creo que con todo el trabajo que venimos haciendo desde el gobierno, junto con la sociedad civil, con escuelas, instituciones, iglesias, estamos tratando de que la persona que sufre violencia se anime a hablar, se anime a contar, se anime a pedir ayuda, y no solamente con la víctima, sino también con el agresor. Nosotros también estamos trabajando en contexto de encierro, en las cárceles, y ahí trabajamos con los agresores que están condenados e imputados por algún tipo de violencia, ya sea las extremas como son los femicidios o algún tipo de violencia física que ha llevado a la condena o a la prisión del agresor. Pero vemos que si la gente se está animando, el vecino denuncia, la vecina denuncia cuando ve a alguna persona sufriendo violencia, no importa la edad, la violencia perjudica a cualquiera, digamos, ¿sí? Y cualquiera podemos ser víctima o victimario. Claro. Y esto es muy importante, que la sociedad hayamos tomado conciencia y hoy seamos sensibles hacia esto, ¿no? No decir que la víctima se merece ser golpeada, desterrar de que la víctima es la culpable, no. Para nosotros y para las leyes nacionales, provinciales e inclusive convenciones internacionales, la víctima o la persona que atraviesa violencia no es culpable de nada, ¿no? Al contrario, es víctima o es una persona que está sufriendo algún tipo de acoso, hostigamiento, limitación a sus capacidades, porque es parte de este círculo, ¿no? Y muchas veces la persona que atraviesa esto no visibiliza o se siente parte o culpable de esta situación. Además, ¿no? Además de que sufre la violencia o la conducta agresiva, digamos, hacia ella, se siente culpable y se siente merecedora de esa situación. Y ahí es donde estamos trabajando fuerte, decir, no, la víctima de violencia no es
masoquista. Está en el círculo de la violencia y necesita ayuda. Y ahí aparecen ustedes. Y ahí aparecemos nosotros con todas nuestras herramientas gubernamentales que tienen que ver con la asistencia psicológica, con los espacios de escucha, con el asesoramiento jurídico, con el acompañamiento en la crisis a través de la línea 137. Tenemos espacios de feria, de empoderamiento, como dije. Estamos descentralizando la subsecretaría en los diferentes puntos de la ciudad. Estamos descentralizando a través de los municipios. Tenemos algunos municipios donde tenemos nuestra oficina propia, sí, en conjunto con el intendente o la intendente del pueblo. Estamos capacitando en escuelas, llegando a las escuelas, también en las iglesias evangélicas, en iglesias católicas. Estamos armando mesas intersectoriales con varias instituciones que se quieren sumar, digamos, a esta lucha, a este trabajo, a esta estrategia, ¿no es cierto?, de abordaje interinstitucional. Por ejemplo, tenemos un lindo trabajo muy presente con el Ministerio de Salud Pública a través de los CAPS, donde en Posadas vamos armando mesas intersectoriales para desde los CAPS trabajar la violencia, sumarnos al equipo que tienen los CAPS. En muchos CAPS hay psicólogos trabajando también la temática. Ahora vamos a sumarnos también a hacer un trabajo articulado con la Subsecretaría de Adicciones, porque siempre van de la mano, o la mayoría de los casos la violencia va de la mano a algún tipo de adicción, ¿no? Alguna sustancia tóxica o sustancia ilegal. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver, nosotros siempre tenemos como práctica sentarnos con el equipo interdisciplinario y analizar qué nos está faltando, porque la violencia tiene tantas aristas, tantas causales, sí, que tratamos de ir causa por causa, ¿no? Y bueno, haciendo algo, digamos, respecto a eso para erradicar. Sandra, ¿se puede cuantificar este crecimiento tanto de la violencia como abuso? ¿Tienen estadísticas actualizadas respecto del tema? Sí, en general, como las denuncias se hacen o en los juzgados o en fiscalía o en la comisaría, nosotros no tenemos discriminado por tipología. Sí. O generalmente la violencia... hay varias violencias en un solo caso, claro, ¿no? Pero la más frecuente y la que más se cuenta es la psicológica. Pero muchas veces la persona que sufre violencia no se anima a contar todas las otras violencias, ¿no? Entonces por ahí cuenta o la física, porque es la que está exteriorizada en el cuerpo, sí, o cuenta la violencia sexual y no cuenta las otras, ¿sí? Entonces por ahí también cuesta o contar o cuesta identificar, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de violencias sexuales en los matrimonios, que muchas veces no se sabe, no se escucha, porque está naturalizado que el esposo, que llevamos 20, 30 años casados, sí o sí hay que tener relaciones sexuales, y eso también está penado, digamos, ¿no? Siempre las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. Esto significa con voluntad y con conocimiento y sobre todo con voluntad, con consentimiento, ¿no? Que es lo más importante. Entonces por ahí está naturalizado y esto estamos trabajando para que realmente puedan contarlos. Y como decía, generalmente la violencia que más se cuenta o es la física o es la psicológica. Sí. Pero detrás de esto también está la violencia simbólica, la violencia ambiental, que es cuando te rompen el celular por no pegarte una cachetada, cuando te rompen los apuntes que estás estudiando y te dicen no vas a estudiar más y deja esa porquería, y te rompen los apuntes, te tiran un libro, te rompen la computadora, rompen una puerta, una ventana. Eso se llama violencia ambiental, y generalmente eso no se conoce, ¿no? Claro, o no se identifica como tal. Bueno, pero qué bueno que se puede hablar, que se pueda visibilizar para que también la gente vaya conociendo, ¿no? Exactamente, acerca de sí. Por eso les agradezco a ustedes y vengo, porque realmente ustedes nos permiten llegar a los lugares donde nosotros no podemos llegar humanamente o materialmente. Entonces, creo que ustedes cumplen una función esencial en la erradicación y en la desnaturalización de las violencias, porque esto hay que saberlo
y hay que pedir ayuda si estamos atravesando algún tipo de estas situaciones o violencias. Sandra, ¿qué papel juega en todo esto el tema de la educación, la concientización en la prevención, sobre todo de estos casos, ¿no? Es fundamental. La educación para mí, es el eje transversal para la erradicación y la prevención de la violencia. Nosotros estamos trabajando en escuelas, muchísimas escuelas que nos demandan talleres, asesoramiento, y la educación es importante porque a través de la educación podemos desterrar los estereotipos de que las mujeres no podemos, las mujeres no debemos estudiar, las mujeres fuimos solo criadas para la casa. Estas desigualdades que se van transformando en desigualdades, ¿no? Y hace que exista alguien que somete al otro. Entonces me parece que desterrando esto y que la educación en valores... Desterrando esto de que las mujeres somos para la casa, para cuidar a los hijos y demás, y también desterrar, y hablábamos fuera de aire con vos y con Ángel Miño, que también se da el maltrato hacia los hombres, y por qué naturalizarlo, ¿no? Tal cual. Bueno, por estos estereotipos justamente que venimos como sociedad acarreando, donde el hombre no puede llorar, al hombre no se le permite llorar, desde chiquito le educamos a nuestro hijo: no llores, no sea maricón, levántate del piso, no puedes hacer esto, y cuando el hombre crece, sigue con ese mandato fuerte. Y ¿qué ocurre cuando atraviesa algún tipo de violencia? Por ejemplo, algún hostigamiento, ¿no? Hoy está muy natural decir la tóxica, ¿no? Los hombres por ahí te dicen: no, pero mi tóxica no. O sea, no es tóxica, es violenta o es violento, ¿no? Claro. En las escuelas escuchamos mucho cuando romantizamos por ahí algún tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces creo que es fundamental la educación, es fundamental el rol de la familia, como hablábamos también, que la familia eduque en valores, que la familia eduque en igualdad, o sea, el varón, la nena, en el plano de igualdad y en el plano de los respetos y de los derechos, ¿sí? El derecho, todos tenemos los mismos derechos. Claro. y tenemos que ejercer esos derechos, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres podemos estudiar, podemos trabajar, podemos ejercer alguna profesión, podemos capacitarnos, llegar a ocupar lugares, ¿no es cierto? Ser profesionales como ustedes, fíjense, de los medios, o sea, hombres y mujeres, acá se cumple la igualdad, está muy bueno. Claro, sí. Pero bueno, históricamente a las mujeres nos han puesto en determinados lugares. Relegado, claro. Relegada. Yo siempre digo en las capacitaciones, fíjense que votamos más tarde. En las fuerzas se incorporaron mujeres más tarde, ¿no es cierto? Y el otro día hablábamos de, por ejemplo, en la primera junta también habían mujeres, pero no están como... Bueno, pero ¿qué rol cumplían las mujeres pero ahí? Claro, ¿no? Sí, estaban afuera vendiendo escarapela, pastelito, pero bueno, también hubieron mujeres que marcaron la historia. Pero bueno, siempre decimos también que acá no se trata de una batalla entre hombres y mujeres, sino trabajar los derechos humanos, ¿no? Trabajar los derechos, la igualdad, la equidad, ¿no? Que todos, hombres y mujeres, construimos nuestra sociedad, y todos debemos bregar por esto, ¿no? El equilibrio en la sociedad, más que nada. Sandra, y dentro de este cambio cultural que existe, digamos, más allá de que haya leyes, que haya derechos, un montón de cuestiones, los organismos que deben aplicar justamente o que deben trabajar en esta temática, ¿están preparados, han cambiado también y se han puesto justamente del lado de lo que dice las leyes? Sí, yo creo que estamos a la altura de las circunstancias. Por supuesto que la sociedad va más rápido que nosotros y va más rápido que las leyes. Siempre las leyes se van creando, promulgando por demanda, ¿no? Claro. Por necesidad. Pero sí, hoy puedo decir y lo puedo afirmar de que las instituciones estamos trabajando unidas, que estamos trabajando en articulación. Nosotros como subsecretaría tenemos un montón la verdad que una cantidad de convenios, de proyectos juntos, acorde a las necesidades, y también, como les decía hoy, vamos evaluando nuestro accionar permanentemente, viendo, bueno, a ver, este mes vamos a ir por acá, el año que viene tenemos
tenemos que mejorar esto, revisamos nuestras prácticas porque la sociedad, la demanda, el ritmo va cambiando. Hoy los problemas sociales son más complejos, entonces requiere que las instituciones estemos preparadas y vayamos ayornándonos para brindar el mejor servicio, y más si somos parte del Estado. El Estado debe ir cumpliendo esta tarea, ¿no? Efectivizando y concretando estas políticas de abordaje, y sobre todo en esta problemática, yo siempre digo, la violencia pone en riesgo la vida misma, ¿no? Claro, ese es el tema, y ¿no? vulnera un derecho fundamental que es el derecho a la vida, derecho a vivir sin violencia, vulnera esos derechos que son los primeros derechos. O sea, yo siempre digo, cuando hay violencia está en riesgo la vida. Y en el Código Penal vamos a ver que el primer derecho protegido por el Código Penal es la vida. Entonces, si hay violencia, hay lesiones, hay abuso, hay violación de los derechos a la vida. Sandra, ¿qué tipo de violencia y abuso sexual es el más prevalente en la actualidad? Y hablemos de datos si tienes. Yo sé que vos dijiste, bueno, por ahí se hacen denuncias en los juzgados, fiscalía, policía, pero si tenemos que hacer un ranking de cuál es la violencia o de los diferentes tipos de violencia, ¿cuál es el más prevalente en este momento? Y es la psicológica y es la física. Creo que, claro, ¿y qué representa? ¿Cuánto representa eso, digamos, de las denuncias? Y hoy nosotros tenemos más de 19.000 denuncias por violencia de género o intrafamiliar, y ahí vemos que el gran porcentaje, 70% se van a dar en violencias de tipo psicológicas, ¿no? Claro. ¿Aumentó? Aumentó el nivel de denuncias y aumentan los creo que en realidad aumenta la denuncia porque aumenta la información, ¿no? Yo creo que esto se viene dando de igual manera, digamos, pero hoy la gente se anima a hablar. Claro. Se anima a hablar y se anima a contar, y sobre todo está más informada, la población está más informada. Hoy esto de la comunicación tecnológica, el hecho de también, le decía hoy, que los funcionarios obligados toman la decisión de denunciar, eso también facilita que el Estado intervenga. Claro, totalmente, ¿no? Y hablando de violencia, ¿qué impacto tiene la violencia y el abuso sexual en la salud mental de las víctimas? Y está bueno porque vos hablabas acerca de este trabajo mancomunado, interdisciplinario también, con otros organismos. Sí, la violencia deja secuelas en todas sus esferas del ser humano, en todas las esferas, en todas las áreas de la persona. Pero básicamente vemos que la violencia generalmente y frecuentemente va a dejar mellas y hacer huellas, ¿no? Y las consecuencias más letales, creo yo, que son en la autoestima de la persona, ¿no? En esta incapacidad en la que queda la persona sometida, ¿no es cierto?, a que no pueda proyectar, no pueda, no se visibilice como sujeto de derecho. Entonces tiene que ver, la violencia va a dejar secuelas más que nada, obviamente depende de qué tipo de violencia se dé, pero vemos que cualquiera de las violencias va a dejar las secuelas psicológicas, en el sentido de que la persona va a dejar de verse como persona, primero. Segundo, baja autoestima, con miedo, la paraliza, ¿sí? Corta todo lo que tiene que ver con sus recursos afectivos, ¿no? Sociales. Muchas veces las mujeres también que sufren violencia dejan de trabajar, dejan de estudiar, dejan de capacitarse, ¿sí? Por supuesto que si hay una violencia sexual también hay una secuela en la integridad sexual de la persona. La persona, si fue víctima de abuso sexual, se va a sentir también perjudicada en ese sentido. Este derecho a la autodeterminación sexual, a decidir sobre su cuerpo, a decidir si tener un hijo o no. O sea, estas consecuencias deja la violencia. Pero vemos que las personas que sufren violencia, en realidad el proceso de la violencia surge, la mayoría, con la psicológica. Claro. Después se van sumando, porque digo, cuando no me alcanzan las palabras
de sometimiento, de abuso psicológico, voy al golpe, ¿no? Entonces es como, aparece como la violencia física como va de la mano casi con la psicológica, ¿no? Bien. Pero son muy nefastas las secuelas de la violencia en cualquiera de sus formas. Son secuelas graves. Yo digo, por eso es importante erradicar de nuestras relaciones cualquier tipo de violencia, porque todas van socavando la dignidad humana, todas van socavando y van limitando este derecho a sentirme persona y de poder decidir, poder buscar trabajo, poder ejercer una profesión, poder estudiar, poder pensar en mí, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con el maltrato también que se da en este último tiempo? Sí, nos han llegado algunos oficios por parte de los jueces pidiéndonos ayuda, pidiéndonos visita, terapia psicológica para adultos mayores. Estamos visitando, estamos realizando un trabajo mancomunado con la Subsecretaría de Adultos Mayores. Vamos a los clubes a hablar de violencia y también brindamos talleres de manualidades con ellos. Recién hablábamos, uno supone, ¿no?, que ha crecido esto por la cuestión hasta económica, ¿no? Porque sí, las estafas, por ejemplo. Es decir, los adultos mayores forman parte de nuestra población más vulnerable, ¿sí? Con las mujeres y los niños, los adultos mayores, según las reglas de Brasilias, forman parte de la población más vulnerable de una sociedad. Por lo tanto, están expuestas a cualquier tipo de violencia, abuso, y esto es importante recuperar, ¿no es cierto?, esa figura, la figura del adulto mayor en nuestra familia, de cuidar al adulto mayor. Y en esto creo que vamos nosotros, en nuestra meta este año, que empezamos a hacer un trabajo mancomunado con la Subsecretaría de Adultos Mayores, primero brindarle al abuelo o a la abuela, ahora se dicen personas mayores, las personas mayores, un espacio de contención, donde ellos puedan contar qué les pasa, ¿no? Cómo se sienten, a ver qué tipo de violencia atraviesan, cómo podemos ayudar nosotros, tratando de brindar ese abordaje integral, por ejemplo, primero de escucha activa, segundo, si detectamos que hay una persona mayor sufriendo algún tipo de violencia, que podamos intervenir, ya sea haciendo la denuncia o acompañándolo a él o ella, ¿no? Claro. ¿Cómo son los pasos? Digo, ustedes se informan o tienen conocimiento de un caso y después ¿cómo se sigue? ¿Cómo se da seguimiento a esa denuncia o a ese caso que se conoce? Bueno, a nosotros nos llegan demandas espontáneas, la persona se acerca a nuestras oficinas y nos piden ayuda, ¿no? Eso es demanda espontánea. Segundo, nos llegan demandas, o sea, los oficios donde el juez ya tomó la intervención, ya tomó alguna medida, nos remite a nosotros por sistema. Estamos en el SIGET, que es el sistema del Poder Judicial, donde el juez nos remite por sistema, por internet, todos los días nos llegan los oficios donde ellos han tomado algún tipo de intervención, alguna medida cautelar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bajamos los oficios de ese día, ¿sí? Y tomamos contacto con el caso. Ahí hay un equipo que llama por teléfono a la víctima, se pone a disposición, le ofrecemos todo lo que tenemos, ya sea asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, le consultamos, ya tenés el botón, qué medidas te dieron. Sí. Bueno, por ahí hay casos, te dice, sí, me iban a colocar el botón, pero me fui y no estaba, o faltó algo. Bueno, entonces ahí entramos nosotros con estos servicios de acompañamiento a la víctima. También hay casos donde te llaman, te dicen, ¿no? Conozco una amiga, conozco un familiar que está atravesando violencia, no sé cómo ayudar. Entonces también el equipo interdisciplinario asesora, acompaña, la línea 137, que es una línea de emergencia también, el 911 también, inclusive el 911 está tomando denuncias telefónicas. Sí. La línea 137, si es necesario, va hasta el domicilio con la brigada móvil. Es decir,
las demandas por violencia recibimos por todos lados, en mi celular, en el Messenger, en las redes que tenemos. Siempre la gente se está comunicando por alguna u otra cuestión. Y nuestra tarea es brindarle esos espacios, como ser, por ejemplo, feria para emprendedoras, espacio de escucha. Estamos teniendo un espacio también de capacitación virtual, donde lanzamos hace 2 lunes atrás y tuvimos 170 inscriptos. Donde hay de todo, sí, hay profesionales, hay personas de tarea doméstica, hay, bueno, de todas las edades y de todas las profesiones tenemos ahí, donde también inclusive gente de otras provincias se han sumado a nuestra capacitación virtual. Bueno, y ahí también en estos talleres van apareciendo demandas, consultas. En realidad tratamos de habilitar estos espacios donde la gente pueda contar su caso, pedir ayuda. ¿Cuántas personas con botones hay en este momento? Y los botones que demandaron, digamos. No tengo concretamente porque eso maneja la policía, pero nosotros en su momento, te puedo decir, el año pasado teníamos con botones más de 300 personas, ¿sí? Pero bueno, eso varía, ¿no? Varía, claro. Depende de las medidas cautelares. Bien. Bueno, Sandra, la verdad que queda corto el tiempo. ¿De vez en cuando o tiene que ser a través de denuncias? No, también intervenimos cuando conocemos un caso, como le decía, ya sea como funcionario obligado o también nos acercamos y ofrecemos nuestros espacios terapéuticos de acompañamiento y de empoderamiento hasta que la persona se anime a contar, digamos. Cuando hay riesgo inminente de vida, hay amenaza de muerte, hay lesiones, sí o sí tenemos que hacer la denuncia. O sea, en realidad es el primer paso para que el Estado intervenga y para que la víctima esté resguardada física y psicológicamente, y legalmente. Claro, bueno, y qué bueno que la gente también se involucró, ¿no? Porque mucho antes se hablaba, no me voy a meter por miedo, no sé cómo viene la mano, y ahora como que esa situación por lo menos se revirtió a juzgar por los datos, ¿no? Muchísimos casos donde sí se involucra al vecino. Yo siempre digo, gracias a los vecinos involucrados y solidarios, estamos revirtiendo y estamos acompañando muchas víctimas porque son los vecinos los que llaman y los que avisan que hay una persona sufriendo violencia. Qué bueno que así sea, ¿eh? Sí, bueno, Sandra, la verdad, te agradecemos mucho por tu tiempo. Siempre es lindo tenerte con nosotros. Nos gustaría, bueno, porque el tema, la verdad, da para hablar largo y tendido. Pero, bueno, te agradecemos que te hayas tomado un tiempito para venir a charlar con nosotros sobre esta problemática, ¿no? Y recordar que la línea 137 está habilitada permanentemente. Está a disposición para todas aquellas personas que quieran llamar y pedir ayuda las 24 horas, los 365 días del año, y bueno, también con el 911 pueden contar, así que se trabaja en conjunto siempre. Bien, ¿dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos en Sarmiento 1842, casi Colón, mañana y tarde. Se atiende ahí, bueno, está abierto al público y estamos a disposición también a través de nuestras redes. Gracias, gracias enormes por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Sandra Galeano es subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, hablando acerca de estos datos, ¿no? Datos que, bueno, que son tristes, porque aunque se dé uno, de todas maneras habla de esta situación que se está dando. Violencia y abuso sexual en aumento, sí. Datos, bueno, te vamos a contar también aquí en Santa María de las Misiones. 11:43 minutos, la hora en el país. Bajó la temperatura, 21 grados con